Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en este episodio vuelve mi papá al podcast, vamos a platicar un tema muy interesante que es la competencia en el agro y cómo realmente la competencia no está siendo la solución, sino que debemos de pasarnos a la colaboración, para lo cual él nos comenta algunos proyectos en comunidades en los que ha participado para compartirnos sus experiencias, justamente viendo cómo esto de colaborar sí funciona. Antes de pasar a esta entrevista que le hice a mi papá, quiero comentarles que ya está disponible agronación.com la suscripción a través de la cual ustedes como profesionistas agrícolas pueden acceder a clases de desarrollo profesional, a clases de análisis agrícola, donde analizo temas de cultivos, temas de regiones agrícolas. También pueden ustedes ver algunos contenidos sobre agromarketing digital y podrán acceder a muchas otras más cosas que pronto iré comentándoles, que iré agregando en esta plataforma, en esta web que es agronación.com. Comentario final al respecto: solamente durante este mes de julio de 2024 la suscripción, que tiene un costo de 50 pesos mensuales, está al 50%, o en este caso tiene un descuento del 50%. Solamente tienen que utilizar el código de descuento lanzamiento. Ahí en el apartado donde ustedes meten sus datos hay un apartado para meter su código de descuento. Lo escriben así en minúsculas como se escucha, lanzamiento, y ya con eso obtienen un 50% de descuento. La gran ventaja de este código de descuento es que ustedes se quedan con su descuento durante todo el tiempo que permanezcan en la plataforma. Si en 2 años la plataforma ya tiene un costo de acceso de 200 pesos mensuales, ustedes se siguen quedando con ese pago de 25 pesos mensuales, siempre y cuando obviamente pues no se desuscriban. Si después se vuelven a querer suscribir, pues van a tener que hacerlo al precio actual. No quiero terminar este mensaje sin antes agradecer a todos mis amigos del agro, a quienes he recurrido para que me den retroalimentación, para que me comenten qué les parece la plataforma, para que la prueben. Hay algunos que la han probado obviamente antes para que todo funcione. Muchas gracias por estar ahí, realmente les agradezco. Se vienen cosas buenas con este proyecto, créanmelo, así que esténse atentos. Una vez hecho este anuncio parroquial, ahora sí, vámonos al contenido. Hoy vamos a hablar sobre esto que me habías comentado, de que en lugar de competir hay que regionalizar, y que esto requiere el desarrollo de proyectos piloto en comunidades específicas. ¿Cómo llegaste tú a esta conclusión? La situación actual está como para que la idea de competir pues ya se quede a otros niveles o no debiera existir. Creo que en los niveles mayoritarios de las poblaciones la idea no es la competencia, sino la colaboración. Al menos para la cuestión de la alimentación, del uso del agua, en general del uso de los recursos naturales, y eso pues debiera llegar a todos los niveles. Incluso si se va a hacer exploración espacial, pues debiera ser mediante una colaboración y no una competencia, donde estuviera bien claro cuáles son los beneficios para la población en general, porque solo tenemos este planeta y aquí habitamos todos. Si eso lo llevamos a nivel de las comunidades, cobra mayor razón de ser, sobre todo las comunidades rurales, donde determinados recursos, la tierra, los bosques, incluso los minerales y el agua, pues tendría un mejor uso si es una colaboración a que si es una competencia. Y en este sentido, ¿por qué la competencia no está siendo la solución en el sector agrícola? O sea, ¿qué factores negativos genera que no nos hace avanzar? Porque en teoría pues vivimos en el capitalismo, papá, entonces se supone que una de las bases del capitalismo es competir para que de la competencia pues surjan
mejores ideas, más innovaciones, haya más prisa como por sacar algo, ¿no? Sí, creo que la competencia debe existir en determinados niveles o ambientes, pero no en todo donde implica que esa competencia puede convertirse en un elemento de desigualdad, de marginación y sobre todo de poner en riesgo la vida de gente que incluso no está en esa competencia. Y es la competencia la que está llevando a las guerras o la que siempre ha llevado a las guerras. El querer o el querer apropiarse de determinados individuos, países o grupos humanos o sociedades de los recursos que tienen otros, donde la misma población se convierte en un recurso para explotarlo en el pasado como esclavos, como siervos, y en la actualidad se dice que incluso todavía existen determinados tipos de esclavitud. Esa es la parte que no debiera existir. Y todo ahorita, todo el sistema educativo, con la superestructura y todo lo demás está para favorecer la competencia. Entonces, debemos pensar si ese es el camino. Y bueno, viéndolo del lado de aprovechar determinados recursos, pues la competencia en el pasado ha llevado a destruir cantidades importantes de terrenos forestales en aras de que una empresa o un individuo se quería enriquecer y ser más que su competencia. Entonces esas son las partes que debemos reflexionar, si en función de esos objetivos que muchas veces no cobijan o no alcanzan a la mayoría, no debe regularse o si en función de eso deben regularse determinados tipos de competencia, por ejemplo, la del aprovechamiento del agua. Ajá. Si bien ahorita ya empezó a llover, pero pues ha sido un caso crítico y cada vez estará peor. Y finalmente tenemos empresas que están haciendo uso de esos recursos que incluso tienen la concesión del pozo, pero el área donde se capta esa agua que luego extraen en un pozo determinado, pues rebasa los límites de lo que ellos tienen asignado como propiedad. De tal manera que en ese caso, concretamente del agua, no debería ser un elemento para la competencia económica, sino ser decretado como un derecho humano y como tal tratarse como derecho y abastecerlo a todos los que requieren, pero además en aquellos lugares donde se capta, los que son dueños de esos terrenos pues deben recibir un beneficio. Eso queda claro con la agricultura empresarial que exporta, la de los berries, la de las hortalizas. El agua que se utiliza en la parte baja de Sonora, de Sinaloa, pues no es nada más el agua que está cayendo, que cae allí. De hecho, haciendo un análisis, yo lo hice algún tiempo, en alguna ocasión para Zacatecas, considerando el sacar un ciclo de cultivo de jitomate con el agua que allí llueve, pues alcanzaba para menos de la mitad del ciclo, un poquito más de un cuarto de lo que ahí mismo llueve, de tal manera entonces que el agua que se está aprovechando, sobre todo en la temporada de secas o de estiaje, en una empresa donde están produciendo para exportar, pues es el agua que se captó en la parte de arriba. A veces es un agua que tarda 1 o 2 años para llegar a donde se va a alumbrar, ya sea mediante un pozo o como un nacimiento natural. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que pensarse y ahí no permitirse esa competencia desleal hacia los que menos tienen,
porque nada más van a beneficiar a un pequeño grupo, y así como ese, habría otros ejemplos en los recursos naturales donde no debe existir esa competencia. Lo vemos ahorita con lo del petróleo, pues son las empresas nada más con un afán desmedido de lucro, que yo no sé para qué lo quieren, a lo mejor para irse a otro planeta cuando se acaben aquí los recursos, y todo el daño que están ocasionando. Ok, sí, sin duda eso es importante. Quiero hacer aquí un paréntesis porque tú y yo hemos leído un libro que se llama justamente Ciencia y Guerra de Neil deGrasse Tyson, en el cual nos indican justamente que pues la confrontación hasta cierto punto ha hecho avanzar a la humanidad. Obviamente hablan sobre otras cuestiones en este libro, pero reflexionando sobre esto y también reflexionando sobre que desde el inicio de nuestro linaje como Homo sapiens, que en su momento coincidimos a lo mejor creo que con los neandertales, y nosotros los extinguimos justamente por estar compitiendo, ¿cómo podemos como sociedad dejar de competir en ciertos aspectos que en este caso muchos involucran a la agricultura, como el tema de los recursos naturales, para empezar a colaborar? ¿Cómo tú crees que se pueda dar ese cambio de mentalidad que traemos tan arraigado? La misma realidad nos va a obligar a regionalizar. Tendríamos que empezar a regionalizar en función de cubrir las necesidades de la población. Y esa regionalización nos lleva a que hay áreas que son más productivas, y bueno, allí se produce más, pero pensando que muchas veces esas áreas productivas, en nuestro caso, las del noroeste, incluso del norte del país, podrían producir, a lo mejor dicen por ahí, lo suficiente para alimentarlo, cosa que no es cierto. De todas maneras, ese exceso de producción por las condiciones más apropiadas implica que tenemos que trasladarlo a veces varios miles de kilómetros, y allí está la huella de carbono. Entonces tiene que pensar en ir solucionando determinados problemas, no pueden ser todos, a nivel regional. Cuando se señala que con la agricultura moderna, sobre todo con los invernaderos, se puede solucionar el problema de la producción de alimentos, creo que quienes lo señalan son demasiado optimistas. Si bien es cierto que tenemos condiciones que nunca nos imaginamos para controlar factores ambientales, eso ahorita está en función de cultivos altamente rentables para que paguen el costo de esos sistemas. Pero si tú ves, esos cultivos altamente rentables tienen como finalidad satisfacer necesidades alimenticias que están por arriba de las necesidades básicas de los países desarrollados. O sea, las frutillas, pues la función principal que se dice que tienen los frutos rojos es evitar la oxidación, el envejecimiento, pues. Sí. Las flores son un artículo suntuario, al igual que las hortalizas para las ensaladas, pero en invernadero no estamos produciendo todavía, aunque algunos empiezan a hacer algunos experimentos, no estamos produciendo los cultivos básicos que mayoritariamente consume el pueblo mexicano, y probablemente tampoco en un corto plazo sea la solución para otros cultivos de los que mayoritariamente se alimenta la población mundial: trigo, arroz, además del maíz. Entonces, por eso digo que a veces cuando escucho estas ideas y que veo por ahí reportajes donde señalan la agricultura vertical como una solución, pues es en parte. No es posible que ni siquiera en México, con un país tan diverso en cuanto a cultura, en cuanto a costumbres alimenticias y lo demás, decir que con los invernaderos ya tenemos la solución, porque hay determinados productos que todavía
la tecnología no están económicamente todavía a la altura para producir ese tipo de cuestiones. Se tiene que seguir investigando, pero mayoritariamente ahorita todavía la producción de alimentos se hace a campo abierto. Y lógicamente que en la medida que tengamos problemas con el cambio climático y con todas estas cuestiones de sequías, pues se tendrá que ir emigrando hacia la agricultura protegida, pero hoy por hoy el costo de instalar estas estructuras pues es relativamente alto. Y por el otro lado pues está la falta de cultura de la gente para trabajar con estas estructuras. Eso ya ha quedado bastante claro con los invernaderos que durante diferentes programas de los gobiernos de todo tipo de los que hemos tenido en México se ha dado a los campesinos. Entonces hay cuestiones sociales, mentales y técnicas que no es tan fácil superar. En la cuestión social, pues todavía predomina la idea que lo que el gobierno da es dinero del gobierno, y no es cierto, es dinero de los impuestos de los mexicanos. Entonces, ¿para qué? Si me dan algo regalado, ¿para qué le pongo tanta atención? Pero por el otro lado, uno de los peores errores ha sido darles una tecnología que, si habláramos de niveles, pues a lo mejor en una escala de 10 está en el número 7 u 8, como son los invernaderos de baja tecnología, a gente que está acostumbrada a hacer agricultura de temporal a campo abierto, que además implica pocos días de trabajo y que no está acostumbrada a estar diario en el invernadero. Entonces, ahí nos encontramos con cuestiones culturales que no son tan fáciles de manejar. Si a eso le agregamos que muchas veces el tamaño de la unidad de producción que se les proporciona no es el apropiado para que estén de tiempo completo, bueno, pues tenemos los resultados del gran abandono de este tipo de estructuras. Entonces, en todo eso se debe tener cuidado. Pero uno de los ejemplos de por qué colaborar está en Aquistla, Puebla. Acabo de estar allá. Okay. Había platicado con otro profesor, el profesor Domingo, ya hace algunos tiempecitos lo hemos venido platicando, y bueno, pues allí fue un área que por condiciones específicas de esa microcuenca de Aquistla se desarrolló muy fuertemente la agricultura protegida en alrededor de unos 20 años, muy fuertemente, al grado de que hace unos 10 años, como 20 años, tenían un invernadero de 300 metros cuadrados, y ahorita pues allí en la región se habla de más de 600 hectáreas. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones? Pues un grupo de productores que eran empresarios o empresariales pequeños o comerciales pequeños, que estaban acostumbrados a un cultivo comercial como lo era la papa, pero cuando llegan las plagas y las enfermedades, simplemente ya no pueden superar esa problemática. Ya tenían toda una infraestructura para almacenar el agua, de tal manera que cuando se les llega a plantear las posibilidades de trabajar con invernaderos y el potencial de los mismos, pues son productores que dicen vamos para adelante, a diferencia de otros lugares donde la gente escucha y pues le dice, ve, a veces dice, ve, con mi vecino ese sí le gusta meterse en esos problemas. Crecieron mucho, pero no son grandes superficies. La mayoría de las unidades de producción por productor pues tienen menos de 1 hectárea. Hay unas cuantas que rebasan esta cantidad, pero iba creciendo muy fuerte hasta el año pasado. Sin embargo, se dice que en este año ya hay algunas unidades de producción, algunos invernaderos que ya no se están trabajando por la falta de agua. Entonces el agua se convierte en un recurso limitante. Okay. Y como te decía, si necesitamos ahorita pasar en esa parte
a ver la eficiencia que tendríamos ahorita para buscar los medios de superarla. Eficiencia en cuanto a cuántos litros de agua requieres para sacar 1 kilo de producto. Y probablemente ahora que andamos por allá por tu región, eso sea lo que preguntan los muchachos, ¿eh? Y me he encontrado que casi ni a nivel, no hay datos ni a nivel empresarial de los que exportan. ¿En cuántos litros de agua te sale producir 1 kilo de jitomate? Lo mismo debería ser para fertilizantes y para otros insumos que se utilicen, pero el más evidente es con cuántos litros de agua estás produciendo 1 kilo de jitomate, 1 kilo de arándano, 1 kilo de cualquier producto, porque finalmente se está exportando agua. De tal manera que si queremos ser eficientes en los recursos, tenemos que empezar a hacer esas medidas. Ok. Es parte de lo que hay que hacer. Y regresando a la cuestión de Quistla, bueno, pues allí un desarrollo que se estaba dando, que además pues ya tenían el mercado y todo lo demás, pues se detiene por la falta de un elemento esencial que es el agua. Y nosotros solo disponemos del agua que llueve. Queremos aumentar la cantidad de agua sobre la tierra emergida sobre el continente, pues es que esa agua no regrese al mar y se mezcle con el agua salada, que ya no la podemos utilizar. Entonces, toda el agua dulce tiene como origen lo que hace la naturaleza, filtrarla, purificarla. Y la naturaleza tiene 2 sistemas grandes para purificar el agua, para convertirla de agua no potable a agua potable. Ajá. Es la evaporación de todo tipo de cuerpos de agua, principalmente del mar. Eso es una forma en que las sales y todos los solutos se quedan. Y la filtración a través de las diferentes capas del suelo y del subsuelo. Eso es lo que ocurre cuando se infiltra. También hay ocasiones en que, bueno, en ese paso por el subsuelo, pues va a tomar algunos elementos que no son, sobre todo minerales, que no son los apropiados, como el arsénico, el sodio. Entonces, eso es lo que requerimos. Si bien también por ahí luego se lanzan con bombos y platillos, decir, es que ya tenemos tecnología para desalar o desalinizar el agua, no sé cuál sea el término más apropiado, pero también debemos preguntarnos a qué costo y si todo el mundo está en posibilidades de hacerlo. Entonces, con esto queda claro de que la solución a un problema de la envergadura de la falta de agua, pues no puede ser una sola, tiene que ser combinar una serie de acciones, actividades y tecnologías. Totalmente de acuerdo. En este sentido, tú has estado impulsando de cierta manera el desarrollo de proyectos en comunidades, proyectos piloto relacionados con temas agroforestales. Cuando tú has llegado a estas comunidades en temas de competencia, ¿cómo les has tú dicho que en lugar de competir entre ellos mismos tienen que colaborar? Porque este es, creo que uno de los puntos a vencer más difíciles para establecer este tipo de proyectos piloto, que entiendo yo que sería como la base de lo que tú mencionas como regionalizar, ¿no? Ahí el marco jurídico nos ayuda. Desde que se empezó a repartir la tierra después de la revolución, se hablaba de cooperativas. Más adelante, con Cárdenas, estas se impulsaron fuertemente. Por lo tanto, en la legislación también estaba que había que trabajar en forma comunal. No funcionaron esas iniciativas, incluso en la que se dio mucho dinero, por una sencilla razón: el sentimiento de propiedad privada. Quiero mi tierra para heredársela a mis hijos, que esa es una de las cuestiones centrales del asunto. Pero en todas las leyes agrarias, y la actual así lo señala también,
los bosques casi siempre se señalaban que deberían manejarse colectivamente. Y actualmente en los ejidos es el único elemento que en la mayoría de los ejidos quedó como colectivo. Ya por decisión, obligatoriamente, ya por decisión de los miembros del ejido, por ejemplo, en uno de los que estoy trabajando, pues ellos decidieron que toda su tierra es de propiedad colectiva. No hay un parcelamiento de derecho, o sea, cada quien no pasó el procede, pero ellos decidieron que a nadie se le diera su título de derecho agrario de su parcela, sino que se maneja como tierras colectivas. Ajá. En otros ejidos donde sí se hizo el parcelamiento eran 3 tipos de tierra: las agrícolas, las de uso común, que generalmente son los bosques y en algunos lugares áreas para agostaderos, potreros o pastoreo, y el área de las casas el área urbana. Entonces, en la mayoría de los ejidos quedaron los terrenos de los bosques como uso común, y eso es algo que los ha impulsado a organizarse. En el caso de algunos de la mayoría de los ejidos, pero con los que estoy trabajando allá en Guayacocotla, pues esos empezaron por el año a darles la tierra por ahí por 1920, antes de la década de los 30, durante los 20. Ajá. Y ya desde ese entonces ha quedado área de uso común los bosques, pero eso es válido casi para todas las comunidades. La diferencia entre un ejido y una comunidad es que en el ejido sí puede haber tierras parceladas de derecho con tu papel, como tierra ejidal, pero finalmente con tu papel. Mientras que en las comunidades absolutamente todos los terrenos son de propiedad comunal. De tal manera que a alguien se le asigna su parcela y es una asignación de hecho, pero no de derecho, porque no tiene ningún papel con el que pueda demostrar en instancias fuera de la comunidad o del ejido que ese es su terreno. Porque el ejido se lo asignó y porque los vecinos saben que eso es lo de él. Ok. Y bueno, pues en estas comunidades es donde también están trabajando, sobre todo en estos grupos descendientes de los pueblos originarios, donde había mucho de el trabajo colectivo, el famoso tequio de Oaxaca, o las faenas en otros lugares. Es un trabajo no remunerado, pero que se hace en función de realizar obras que la comunidad requiere. Ok. ¿Algunos ejemplos que nos puedas mencionar de comunidades específicas que tengan proyectos agrícolas o agroforestales bien implementados, y que nos comentes después de los ejemplos cuáles son las claves del éxito en esas comunidades? Mira, la mayor parte de las empresas, o una buena parte de las empresas ejidales exitosas, están en Chihuahua y Durango. Chihuahua y Durango, por su extensión, allí en esos 2 estados existe cerca del 50% de los recursos forestales. Ok. Entonces allá hay buenos ejemplos que yo solo los he leído un poco. ¿Por qué? Por 2 razones principales. Están hasta Chihuahua y Durango. Aquí en la universidad casi no entran estudiantes de estos lugares, entonces hay que estudiar el otro 50% que se encuentra entre la parte central del país y el sur, de tal manera entonces que los ejemplos mejor conocidos, pues, y los que suenan más a nivel nacional por los logros o los éxitos que han tenido, pues es San Juan Nuevo en Michoacán, alrededor de 11,000 hectáreas de bosques, de alrededor creo que de 18,000 hectáreas que tienen ellos, donde además tienen proyectos de huerta, de aguacate, y que también son exitosos, comunales. Entonces ese es el mejor ejemplo por aquí.
Después, en Oaxaca, tendríamos otros dos de los grandes ejemplos que han sido en forma continua. Uno en Islán de Juárez, aunque hay otros, pero ese es el de los que más suena, y el otro en San Pedro el Alto. Islán de Juárez en la Sierra Norte o la Sierra de Juárez, y San Pedro el Alto en la Sierra Sur. Esos son comunidades que tienen muchísimo bosque y lo están trabajando bastante bien. Hay otro ejemplo también en Oaxaca que, por las características de lo que implica la agrupación de comunidades, alrededor de 8 dentro, creo que lo último por ahí que supe era que eran 7 las que estaban trabajando. Son comunidades no muy grandes, pero que se unieron, le llaman pueblos mancomunados, tienen su aserradero y están manejando sus recursos también en forma interesante. En general, en la Sierra Juárez de Oaxaca hay muchas comunidades y su característica principal es esa, grandes superficies, donde incluso tenemos las principales reservas que no aprovechan del bosque mesófilo por sus características de este tipo de vegetación y lo demás, pero pues ellos lo que aprovechan es lo del bosque de clima templado. Y bueno, pues para el número que son de los beneficiarios, pues es mucho lo que tienen. De tal manera que esos son los mejores ejemplos. Sin embargo, en mi calidad de profesor, cuando yo regreso a la cuestión forestal y dejo un poquito la parte de la agricultura protegida, pues mi intención era dónde llevar a los muchachos para que vean cómo se deben hacer las cosas bien. Y bueno, costó un poquito de este trabajo el encontrar lo que yo quería. ¿Por qué? Pues lo primero es ir a San Juan Nuevo. Entonces, desde antes, todavía cuando estaba en agricultura regional, cuando tú eras estudiante, pues por allá anduve, de tal manera que era interesante. Cuando yo conozco la forma de trabajar de esta comunidad, pues me asombra y digo, pues están haciendo el socialismo dentro del capitalismo. Ok. Si queremos transmitir eso a los estudiantes, pues hay que ser cuidadoso, porque la primera impresión, y a veces la primera impresión incluso mata el discurso, la explicación, es que esa comunidad estaba logrando eso no por la organización, sino por el tamaño de sus bosques. De tal manera entonces que cuando platicando con algunos alumnos, particularmente una alumna que le daba clases de invernaderos, iba en otro grupo con el que nos unimos por allí, yo llevaba a los rezagados del cambio del plan de estudios de propedéutico, alrededor de 13 muchachos, dijeron pues que se junten con el grupo que tenga menos alumnos de los normales, era el propecero, le decíamos. Pues ahí iba una de mis alumnas que les daba invernaderos y que me había dicho que pues venía de algún lugar de Veracruz, donde su papá también era ejidatario y tenían bosque. Cuando le pregunto así, espontáneamente, qué le parecía, pues la idea me da claridad en la idea que quedaba en los alumnos. Dice, pues está muy bien lo que están haciendo, pero esto no creo que se pueda hacer allá en la comunidad elegido de lo que yo provengo, donde mi papá es ejidatario, y le pregunto por qué. Dice, es que allá es muy poquito bosque. Ajá. Finalmente preguntó por allí, en ese momento no me supo decir, pero luego preguntó, dice, eran alrededor de 600 hectáreas. Entonces 600 contra 10,000, 11,000, pues quedaba la idea de que era el tamaño del bosque. De tal manera que eso ocurrió hace unos 10 años, 12 años, y me dio la tarea por ahí junto con otros profesores de buscar comunidades pequeñas a ver si estaban haciendo lo mismo. En un primer momento no me fue tan fácil, pero una vez que ubiqué la primera, pues es como agarrar el hilo de la madeja y solito se va desenrollando. Sí. Empecé a preguntar si estaban otras del mismo tamaño y bueno, pues ahorita algunas de las comunidades que estoy estudiando pues son 800 hectáreas de bosque, no nada que ver con las 10,000 o las 15,000 que tienen otros.
de tal manera que están logrando, si no lo mismo y no con la misma magnitud, pero los beneficios inmediatos como reparto de utilidades, pues sí lo están logrando con esa superficie. Ahí tengo pendiente el visitar un ejido que tiene 250 hectáreas para ver cómo le está yendo y ya está certificado, creo que hasta con una certificación internacional. La certificación nacional, tanto la nacional como la internacional, es que demuestran que están haciendo las cosas como debieran hacerlas, manejando un bosque de manera sustentable. Cortan en un espacio, reforestan, después cortan en otro que no necesariamente es adjunto al que en este año o el año pasado cosecharon, de tal manera que se mantiene el bosque, a lo mejor ya no tanto la diversidad o la biodiversidad, porque pues siempre como en un cultivo se trata de dirigir a aquellos que más producen, pero también ya hay conciencia en estos ejidos que aquellas áreas en difícil acceso o donde hay gran diversidad de especies vegetales, incluso animales, deben quedarse como áreas de reserva con una intervención menor, áreas de reserva para mantener precisamente la biodiversidad. Y lo interesante es que ya no, si bien es una indicación por parte de las leyes que se les aplica, pues ellos con gusto lo dejan porque entienden esa necesidad y entonces aquí nos encontramos ese espíritu de colaboración y no tanto de competencia. ¿Por qué? Porque ellos funcionan en base a crear empleos para su propia gente, en base a dar mejores condiciones de vida para las comunidades, no solo para ellos, sino para todos los pobladores de ahí, en función de que ayudan a introducir servicios, el agua, a veces ayudan con la escuela, en fin, todo este tipo de cuestiones. Vamos a encontrar que aquí no es tanto la competencia lo que los mueve, sino el bien común. Ok. Interesante esto que comentas. En este sentido, tú eres profesor investigador de Chapingo y estás haciendo este trabajo, pero de manera general, ¿cuál debería ser el papel de las universidades o los centros de investigación para impulsar este tipo de proyectos, ¿no? Por ahí, durante mucho tiempo, pues o siempre se ha mencionado a lo mejor que la universidad más importante en temas agrícolas en México es Chapingo, básicamente por su alcance de carácter nacional. Pero el otro día platicando, tú me dijiste que a lo mejor la cuestión de regionalización también tiene que aplicarse a las universidades, el hecho de que cada una se enfoque en su área geográfica y no tanto que trate de abarcar como regiones en las que ni siquiera a lo mejor tiene impacto. Sí, mira, una de las cuestiones de las universidades, como la de Chapingo, donde ya se tiene especializaciones, es precisamente el enfoque de esa especialización. Tendremos que encontrar mecanismos de tal manera que alguien que es especialista en un tema, por ejemplo, en mecánica o en irrigación, entienda que sus conocimientos y su acción es parte de algo más grande, como una pieza del rompecabezas. Para que sean sensibles y puedan trabajar con otros profesionistas. Por ejemplo, una de las cuestiones que hay que señalar en estas comunidades en las que yo estoy haciendo por ahí algunas investigaciones es que ya están organizados. En algún momento me decían en una conferencia, en una ponencia que di, que les señalaba los datos donde el 80% de las comunidades forestales no están aprovechando sus bosques precisamente por estar desorganizados. Y me decía alguien, ¿y por qué no se mete a la organización de esas comunidades que están más atrasadas? Porque mi formación no es precisamente para la organización. En estas comunidades que estoy estudiando, la intención es darles la perspectiva. Entonces, darles la perspectiva de qué sigue. Porque si bien es cierto, ellos han ido avanzando, de repente pues andan en las cuestiones cotidianas y no puede verse más allá de qué es lo que sigue. Uno de los problemas que tienen por allí es con la inclusión de los jóvenes. Tienen que tener, aparte de lo que ya están en el reparto de utilidades para sus miembros,
el crear empleos para todo mundo que sea posible, pues ya debe ser incubadoras de empresas que no necesariamente, en las que no necesariamente todos sean ejidatarios. Empresas que no tengan que ver directamente, por ejemplo, con el aprovechamiento del bosque, sino a lo mejor con la transformación de los productos o con el ecoturismo. De tal manera entonces que así se tiene que trabajar. Ahora bien, acá, una de las cosas que yo me he dado cuenta y posiblemente si no me hubiera, eh, si no me hubiera metido a estudiar algo diferente a lo que estudié en la licenciatura, pues a lo mejor ni siquiera me hubiera podido dar una idea de esto. El hacer los estudios de maestría en suelos y después los de doctorado en invernaderos, pues como que me da un poco más este panorama. Cuando nos hemos reunido por ahí compañeros de Chapingo, profesores, a discutir esta problemática, no puedo creer que personas muy centradas y con propuestas apropiadas, pero no rebasan su especialidad. A lo mejor el que es más amplio es el de fitotecnia, pero de todas maneras, precisamente en días pasados allá en Aquisla, donde estábamos comentando algo de esto, pues el profesor de fitotecnia empezó a señalar una serie de cuestiones incorrectas sobre los bosques. Pero pues yo dije, pues él no estudió esto, entonces parte del papel. O alguno de los rectores que por desgracia ya falleció durante el COVID, cuando empezó a echarse su discurso, cuando ya llegamos a las propuestas, pues se veía completamente limitado porque nada más están pensando en los cultivos. Entonces, no es tan sencillo. Y he notado que los estudiantes salen también con esa visión. A los de horticultura yo les digo que tienen que ser sencillos, ser modestos. Y bueno, pues sé sobre agricultura protegida, pero a lo mejor ya no se diga sobre cuestiones forestales o ganadería, sobre otro tipo de cultivos a campo abierto de temporal, pues a lo mejor tienen serias limitantes. De tal manera que allí es donde se requiere hacer los equipos. Y para evitar eso, si bien es cierto, el especialista se requiere, pero es para un tipo de agricultura donde más lo necesitan, es la agricultura empresarial. Para los otros tipos de agricultura, pues tiene que hacerse equipo, porque si se trata de mecanización, pues tiene que ser a lo mejor a nivel de todo el ejido. El asesor en cuestiones de mecanización, pues tendría que trabajar con todo el ejido y no con un empresario donde viene siendo parte de un equipo. Allí el director de ese equipo, pues es el gerente general responsable o el empresario, y cada uno de los especialistas, pues toca su instrumento y finalmente pues sale la melodía, la armonía y todo lo demás. Pero eso, hacerlo en los niveles bajos implica que tendría que ser a través del municipio, pero con una serie de condiciones, entre ellas eliminar esos contratos para los extensionistas de 4 meses y que les van pagando hasta los 3 meses, después los cortan, en fin, una serie de cuestiones, porque están limitados con ese tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cómo romper ese círculo vicioso? Pues yo creo que los profesores de Chapingo y de otras universidades deben interactuar más. El problema es que cada quien agarra su especialidad y se va metiendo solito, pero para este tipo de aspectos globales no es bueno el especialista, pero señala nomás un puntito. Entonces, y tampoco hay el integralista, alguien que integre todo el panorama. Entonces, ante la falta de alguien así, pues se tienen que hacer equipos de trabajo para investigar esta problemática. Ahora, debe ser por gusto, o sea, el que quiera hacer investigaciones reales sobre la situación de los agricultores medianos, pues tendrá que ser con un equipo para hacer los planteamientos más apropiados. Con los de más bajos ingresos, pues ahí todavía está la situación un poco más difícil, porque la cuestión es, como profesores de acá de la universidad tenemos limitantes para hacer eso, porque pues, principalmente hay que dar clases. Yo eso lo noté cuando nos invitaron a 2 profesores de Chapingo a dar un curso allá en Mexicali. Todo
una semana no tuve clases porque era de 3 días. Un día hay que estar temprano en el aeropuerto para irse. Después, martes, miércoles y jueves se da el curso. El viernes de regreso y toda esa semana no di clases. Entonces, se tiene que trabajar tomando en cuenta esas cuestiones. De ahí que nos lleva entonces que como universidad deberíamos tener dos cosas. Por un lado, desarrollar módulos o comunidades piloto donde se hagan las cosas en forma apropiada considerando todos los elementos. Esa es una. Y la otra, trabajar a nivel regional. Esto de la regionalización surgió cuando hubo un intento por parte del gobierno de Calderón en que a la agricultura protegida se le ordenara un poco porque estaba creciendo desorganizadamente. Entonces, a través de una dependencia se le llama SNIP, algo así, ya no me acuerdo qué significa bien. Ajá. Nos invitaron de varias universidades y dependencias. Estaba el INIFAB, se invitó al colegio de posgraduados, a Chapingo, al colegio, o algo así se llama, de Guerrero, colegio o agricultura de Guerrero, algunas universidades y dependencias de por allá de Sonora, Sinaloa, la Narro, pero no todo mundo vino. Entonces, de los que estábamos allí trabajando, pues por ejemplo, decían algunas personas del INIFAP, decía que teníamos que competir. Y allí fue donde analicé un poco la situación, y te digo que analicé porque en un inicio éramos más representantes, pero para ese entonces pues creo que era de los pocos que quedaban, o uno o dos compañeros por allí ya no iban tan seguido. Ajá. Y entonces yo les decía a estas personas que en base a esa experiencia de Baja California, pues que nosotros no competiríamos, que en todo caso si se trataba de dar asesoría o algún servicio técnico, pues era aquí relativamente cerca. De tal manera que tendríamos que hacer una regionalización para atender la agricultura protegida. Si bien es cierto, el INIFAP tiene instalaciones en muchos lugares, no sé si en todos, les decía, no sé si en todos tengan expertos en agricultura protegida. De tal manera que tendríamos que ubicar zonas donde pues principalmente tenemos que incidir en esta cuestión. Y yo no le veo otra salida, definitivamente. La otra salida es que hubiera un cuerpo de asesores o de decisionistas bien pagados, con mecanismos de control apropiado para que den el servicio y estén capacitados, en este caso por las universidades, para desarrollar eso. Pero la carga que tienen actualmente, por ejemplo, los que están trabajando de asesores en diferentes modalidades en Sembrando Vida, pues es que están muy llenos de trabajo y a veces se la pasan haciendo más papeleo que otra cosa. Entonces allí todavía falta pulir todo eso. Pero finalmente nosotros como universidad, y no creo que haya alguna universidad que tenga posibilidades como para dar una asistencia técnica amplia, nos vemos limitados, no podemos darla. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestra función? Pues ubicar comunidades que ya están desarrollándose, o en algunos casos pues puede decirse que comunidades empezar desde abajo. Aquí tendrían que entrar los de sociología, los que están más enfocados al desarrollo regional, a la organización, para después entrar el experto en invernaderos, el experto en producción de leche cuando así se requiera. Y esas comunidades piloto tendrían que ser en todas las condiciones ambientales, o sea, en el trópico seco, el trópico húmedo, las zonas áridas y el clima templado, para tomarlo como ejemplo de lo que se puede hacer. Pero además sería eso, un ejemplo o una guía, pero no en los procesos sociales. No hay dos cosas que se desarrollen igual. Siempre uno de los aspectos que los investigadores o la gente que esté trabajando en esto tiene que ser sensible es hacer las adecuaciones apropiadas a las condiciones ambientales, a las condiciones culturales, a las condiciones económicas de la región. Ok. Oye, actualmente las universidades siento yo que están totalmente enfocadas a la creación de especialistas, como tú bien comentas, ¿no? Especialistas en diversas áreas relacionadas con la agricultura.
¿Consideras tú que una carrera de agrónomo general podría impulsar al campo desde esta visión integradora? Pudiera ser necesario para empezar, pero tampoco es la solución. La solución definitivamente es equipo de técnicos y no nada más de agrónomos, ¿eh? Necesitan participar biólogos, necesitan participar contadores, gente experta en computación y todo eso en determinados momentos. No quiere decir que desde el inicio, gente que está, como te decía, que estaría enfocada a la organización, pero no va a ser esa gente que inicie, por ejemplo, con la organización, quien va a concluir la organización y la producción. Y ahí es donde pues no hay muchas experiencias de cómo hacerle. Tenemos algunos ejemplos. En días pasados asistí a un evento donde se estaba tratando de la problemática del agua y nos señalan el módulo número 1 de Arteaga allá en Aguascalientes, que está trabajando muy bien. Bueno, pues para el uso del agua y la producción del maíz. Pues qué bueno, pero no podemos meter pabellones de Arteaga en todos lugares. Así como les decía en determinado momento les digo a los estudiantes de agricultura protegida, no podemos andar recetando invernaderos para todos los males. Tenemos que hacer un estudio y ver qué es lo que se puede. Ok, totalmente de acuerdo. Para finalizar, ¿algún comentario final que quieras hacer? Estamos en una época interesante. Nadie niega que el avance de la tecnología ha sido a pasos agigantados. Nos encontramos en una época donde se dice que la inteligencia artificial puede darnos sorpresas y no todas agradables, puede haber algunas desagradables. Yo creo que al igual que la inteligencia artificial, todas las demás, al igual que la misma inteligencia artificial, son herramientas que debemos aprender a manejar en forma apropiada para el bien de la mayoría o para el bien común, no para la guerra. Si bien, y con esto termino contestando lo que decías, que se señala que la carrera armamentista, que la carrera espacial y lo demás ha creado una serie de beneficios para toda la sociedad en general, pues es cierto, el mismo internet y todo lo demás a lo mejor no, se hubiera tardado más si no hubiera sido por eso, pero nos encontramos en el umbral donde la vida y la sociedad humana puede desaparecer por algún acelerado, algún loco que aprieta el botón de las armas atómicas. Entonces, como sociedad, pues debemos impedir que eso pase y utilizar, si bien es cierto, desde el inicio de la tecnología, una piedra sirvió para machacar determinados productos para comerlos mejor, pues también sirvió como arma defensiva, pero además como arma ofensiva para darle una pedrada en la cabeza a alguien. Eso no lo podemos negar, que la tecnología y las herramientas derivadas de la misma pueden tener aplicaciones para beneficio y también para mal de alguna parte, porque a lo mejor aquel que lo está aplicando pues dice que es para su beneficio, como está ocurriendo ahorita con lo de las guerras, sobre todo la de Israel, una de las sociedades tecnológicamente más desarrollada contra gente que vive en el desierto, pues es una desigualdad inmensa. Entonces, como sociedad deberíamos pugnar y que las cosas vayan a que los usos de la tecnología cada vez sean más para beneficio de la sociedad que para beneficio de unos cuantos, como ahorita está ocurriendo. Por ejemplo, cuando se habla de lo que está haciendo Elon Musk o esas empresas con la colonización o la conquista espacial, pues están bien, pero a costa de explotar a sus trabajadores. O sea, es uno donde uno se pregunta, o a costa de invadir países donde están esos recursos minerales como el litio o todo lo que requieren ese tipo de tecnología. Ahí es donde ya no, en lo personal ya no estoy de acuerdo. Si hay determinados minerales, pues eso también debe servir para
un mayor grado de bienestar de los que les tocó allí, que a veces eran desiertos que nadie quería, pero que ahora que se descubren esos recursos, pues todo el mundo los quiere invadir. Ahí es donde andan mal las cosas.